Hola, ¿cómo están? Quiero hacer un contraste hoy con dos personajes muy conocidos en la palabra de Dios. El libro de Génesis es maravilloso porque muestra la vida de los patriarcas. La vida del hijo de Jacob, José, es una de las más fascinantes y es una sombra del Cristo que iba a venir. Vendido por sus hermanos, con una esposa que no era hebrea, a pesar de lo que le hicieron, como lo traicionaron. Cosas maravillosas de este personaje que amamos, de José, el hijo de Jacob. Ahora bien, quiero hacer un contraste entre la vida de él y el hermano Judá. José representa, ¿verdad?, la sombra de Cristo. Y Judá para mí es la sombra del pueblo de Israel que todavía no ha recibido a su Mesías, porque José es un testimonio. Primero, él ayudó a las naciones cuando vinieron sus hermanos, él les proveyó, ¿verdad? La vida de José es una vida en la palabra intachable, porque representa a Cristo. Claro que era pecador y todos necesitamos arrepentirnos y él tuvo cosas que nosotros no sabemos, pero en la palabra de Dios está intachable, mientras que Judas al principio no muestra mucha sabiduría, que él tiene la idea, porque fue de él, de vender a José a los ismaelitas que iban en una caravana para Egipto. Y esto fue posible porque no estaban en Siquén, sino en Dotán, que estaba en el camino que iba a Egipto. Jacob estaba preocupado, por eso mandó a José, porque en Siquén fue donde hubo el problema con la hija de Jacob, Dina. Simeón y Leví fueron los que fueron a matar a la gente de Siquén y a llevarse a Dina, que la habían secuestrado y profanado. Y eso fue lo que motivó a Simeón y Leví, hermanos de Dina, a ir y matar a estos hombres cuando estaban adoloridos todos porque habían creído que podían circuncidarse y ser parte de los arreglos de matrimonio con los hebreos para después cogerse todo el ganado y el dinero, ¿verdad? Era como una trampa, pero cayeron en la trampa ellos. Pero esto no agradó a Jacob y toda la aldea esa fue arrasada. Es maravilloso pensar en cómo estas cosas llevan una a la otra, que Jacob tuvo que irse de ese lugar porque temió que las demás tribus y las demás ciudades cercanas relacionadas con esta tribu los persiguieran, los mataran, porque temía. Dijo, ve a ver cómo están tus hermanos. Estaba pensando si estaban bien, porque aunque no fueron atacados, porque Dios puso el temor de ellos en las tribus y en las ciudades. Dijo, bueno, tal vez se recuerden y ahora que están aislados. El caso es que mandó a José. José los buscó en Siquén, no los encontró. Iba de arriba para abajo hasta que un señor que pasaba por ahí le preguntó, ¿qué buscas? Y él dijo, a mis hermanos. Y este señor le dijo, oí que iban a Dotán. Así que José fue a Dotán. Y en Dotán estaban los hermanos, hicieron el plot para matar a José. Rubén dijo que no lo tocaran, que lo metieran en esta fosa, y así hicieron. Era como una cisterna que ya no tenía agua, y Rubén se va, iba a regresar después a sacarlo y a devolvérselo a Jacob. Pero cuando llega ya lo habían vendido de esclavo. Y fue la idea de Judá. Aquí vemos un inocente y un hombre, uno de los mayores de Jacob, en la bendición de tener el cetro de
reino en las profecías de Jacob. Vemos a José y vemos a Judá. Y entonces José está en Egipto, es acusado falsamente. Sufre mucho porque la esposa de Potifar, que era el amo de él, quería estar con él y él no quiso hacer esa maldad. Podemos leerlo, pero sería muy extenso. Pero ustedes, estoy hablando a las personas que saben la historia en Génesis. Entonces vemos que en el medio de la historia de José está Judá que se va, después que venden a José, yo me imagino que le remordió la conciencia, no sé por qué se fue, la Biblia no dice, pero se alejó de ellos y se fue con Hiram, un amigo de él que era cananeo, y se fue y se casó con una cananea. Y tuvo hijos, el mayor, lo mató Dios porque vio Dios que era una persona, eso es lo que dice la palabra, malvada. Ya se había casado este hijo, le da Judá como esposo a su segundo hijo, como no había tenido familia en aquellos tiempos. Si no tenías familia al morirte y tenías un hermano, el hermano se casaba con la viuda y tenía hijos en nombre del hermano, pero Onán se llamaba y no quería que los hijos fueran en el nombre del hermano y no de él. Entonces derramaba en el piso cuando se juntaba con Tamar, que era la nuera de Judá. Es decir, que Dios también lo mató. Murió la esposa de Judá. Judá tenía temor darle al tercer hijo y mandó a Tamar a casa de su padre, pero no le iba a dar al otro hijo. Tenía temor porque ya habían muerto dos de sus hijos. Entonces, sucedió que cuando ya Tamar se dio cuenta que no le iban a dar el otro hijo de Judá para tener familia en aquel tiempo, si eras viuda, no tenías nada. Y ella tramó algo muy interesante. Se vistió de ramera y Judá la vio, bueno, es decir, ella concibió de su suegro sin que él supiera. Pero ella había pedido prendas porque él había dicho, ¿qué te puedo dar? Y ella dijo, una cabrita. Y él le dijo, ¿cómo te la doy? Porque no la tengo ahora. Ella le dijo, dame tus prendas y tu sello y tu bordón, y etcétera. Entonces, cuando pasó el tiempo, ella concibió, esa vez sola, ella concibió, y le dijeron a Judá, tu nuera ha pecado. Y en aquel tiempo se juzgaba a las que pecaban así severamente. Ella iba a ser quemada viva. Entonces la trajeron y ella dijo, estoy embarazada de la persona a quienes pertenecen estas prendas. Y aquí las prendas eran de Judá. Y Judá dijo, ella es más justa que yo porque no le di a mi otro hijo. Y la trajo a su casa y no la conoció más y crió a los niños. Bueno, el caso es que el paralelo entre José, que no quiso pecar contra su amo, y Judá, que dejó esta mujer sin ningún sostenimiento. Y vemos como estas cosas quizás estaban obrando en la mente de Judá, porque él fue humillado delante de todos cuando ella dijo, de este hombre estoy embarazada. Y eran de él las prendas y todos conocían, lo habían visto con esas prendas. Así que conocían. Y José fue al fin exaltado cuando declaró los sueños a los sirvientes del faraón, después de 2 años al faraón, etc. Entonces vemos como uno se humilla y el otro se exalta.
Judá había tomado el camino fácil para él, mientras que José había tomado el camino difícil. Y uno fue exaltado y el otro fue humillado. Pero en ambos casos, José había sido humillado también, porque había sido puesto en la cárcel y había sido esclavo. Mientras que Judá, teniendo todo el dinero, había sido humillado por no hacer lo justo. Y José había sido humillado grandemente por hacer lo justo. ¿Ven el contraste? Ahora bien, José representa el Mesías y Judá representa el pueblo de Dios no arrepentido. Ahora, cuando ya viene la hambruna y los hijos de Israel tienen que ir y José los prueba, José, sin darse a conocer, dijo que eran espías los hermanos y es decir, que tenían que traer a Benjamín, al más pequeño, para probar que no eran espías. Claro, Jacob no quería, porque era el único hijo que le quedaba de la esposa que amaba mucho, hasta que tuvo que rendir el hijo de Raquel, ya que él pensó que el primer hijo de Raquel, José, había muerto y solo le quedaba Benjamín, pero mandó a Benjamín y dijo, si Dios quiere que no tenga esos hijos, que sea su voluntad, se rindió completamente. Cuando llegan los hermanos con Benjamín y José le pone la prueba a ver si se habían arrepentido. Es importante decir que antes de salir en el viaje, Judá había prometido que él iba a responder por Benjamín ante el padre. Si no lo traía, él iba a ser culpable para siempre. Se prueba poniendo su copa en el fardo de Benjamín y después viene el criado de José y encuentra la copa en Benjamín. Todos van de regreso. Se quería solo a Benjamín de esclavo, los demás se podían ir, sabiendo que si dejaban a Benjamín y se iban sin importarle nada, no se habían arrepentido. Pero ven como todos se habían como roto los vestidos y estaban lamentando porque sabían lo que iba a pasar a su padre, poniendo sentimental porque los hermanos no tenían idea. Y aquí habían hecho tramas contra José, pero ya tantos años de ver los sufrimientos de Jacob y ver cómo este hombre los trataba y saber que Dios sabía todo y ellos habían escondido tanto tiempo. Y ante este hombre, que era el número 2 en Egipto, cuando José dice, no, el que se robó la copa se queda de esclavo mío y los demás se van y yo me quedo en su lugar, en lugar de él. Déjame a mí de esclavo, porque no podré ver el sufrimiento de mi padre, sea yo culpable. Y es cuando José se da a conocer, en este contraste, como la bondad de José los acoge a todos. Todos los hijos de Israel y representados por Judá se arrepienten y son perdonados. Pueden buscar la historia de José en la palabra de Dios. En el medio de la historia de José está la historia de Judá. Y muchos dicen, esta historia en el medio de este relato de José. Y el Espíritu Santo mostró esta mañana. ¿Por qué? Porque es un contraste. Porque Judá representa a Israel arrepintiéndose y llegando a los pies del Mesías. Tuve que condensar esta historia, pero pueden buscar en la palabra de Dios. Me disculpan si no la interpreté bien, si no la expliqué bien. Gracias.